Bueno, y una de las secciones diferenciadas que tenemos aquí en Bravas es el de las efemérides que hace Amalia Díaz Guiñazú, que no son las de la efeméride típica de decir, hola, hoy es el 29 y es el día del chocolate. No, son señora. muy particulares porque se selecciona específicamente a la figura mítica de la historia que representa algo en la historia y traducimos todo eso en un lenguaje que tiene que ver con este contenido. Míralo. A ver, Amalia. Mirá lo que son las imágenes. Muy bien, Ro, qué linda introducción, gracias. Sí, maravilloso. No. El día del chocolate no, porque la verdad es que no puedo. Che, estoy medio pechuga por las 5 de la tarde. Bueno, ¿ven eso que ustedes, qué parece eso que están viendo ahí de espaldas y con la mano levantada? Recuerda eso, mira, el Führer. ¿Qué otra cosa más a la Argentina? ¿Qué les hace acordar? Mirá la plaza ahí, más para acá, ¿no? Y el muchacho ese que tiene monumento cerca del Ministerio de Defensa. Claro, ¿no? Mirá esa muchedumbre de gente. Mirá ese plano de contrapicado. Ahí los cámaras van a saber lo que es. Tomado de abajo, que se le ve la papada grande, así como endiosado. Opulento, grandote, con poder, endiosado, gigantesco. Bueno, estamos hablando de un día como hoy nacía Benito Mussolini. Benito con un montón de nombres más en el medio. Andrea, Amilcare, que no sé cuánta cosa. Mussolini. Un día como hoy de 1883. ¿Por qué vamos a hablar de Mussolini? Porque hay que hacer una comparación importante en cuanto al marco teórico y filosófico de lo que se entiende por fascismo. Viste que hoy día todo el mundo te dice, sos un facho. Y vos decís, de que no tenés ni la más pálida idea lo que es un facho. Está todo mezclado y todo confundido. Digo, para que cuando los acusen de fascistas por tener una postura de derecha, por ejemplo, lo saquen descarpiendo y les digan, la verdad es que no tenés la más pálida idea de lo que era el fascismo. Y esto lo voy a hablar no desde un lugar ideológico particular, lo voy a hablar desde un lugar sociológico tomado de la mano de un teórico que si de algo sabía era de comunicación y si algo que vivió fue el fascismo, que es Umberto Eco, que habla del urfascismo. Pero primero vamos a hablar de Benito Mussolini, que fue quien inventó, si se quiere, el fascismo en una época en la que los nacionales socialismos o los socialismos en Europa venían con mucha fuerza, pero sobre todo los nacionalismos. Estamos hablando de Hitler, estamos hablando de Tito en Yugoslavia, después hablamos de Franco en España y tenemos que hablar de Benito Mussolini, por supuesto, con el fascismo. Cuando te dicen sos un facho, ojo, porque mucha gente, la mayoría de la gente confunde, mezcla y no sabe lo que habla. ¿Qué es el fascismo? El fascismo en su eje teórico es el conflicto por el conflicto. Vos tenías, bueno, el nacionalsocialismo, el nazismo, era mejorar la raza aria, que era una barbaridad, por supuesto, ¿no? Pero ellos tenían como objetivo esto. Después, por otro lado, tenías, no sé, tenemos que hablar de Tito o tenemos que hablar de Franco. Bueno, los falangistas contra los republicanos. ¿Por qué? Porque querían establecer un tipo de gobierno. Bueno, acá lo que quería Benito Mussolini era una especie mítica, te diría yo. Casi de cuento. Te diría como que sacada de las viejas anécdotas imperialistas de la antigua Roma, del antiguo imperio romano, de los césares, de los héroes. Quería que Roma fuera privilegiada por el resto de Italia y fuera además tomando, en una idea expansionista, otros territorios como Suiza, como, bueno, otras partes, que no importa, pues si no se hace muy largo. Pero quería la primacía de Roma, como en aquel entonces, en las viejas épocas del imperio. De hecho, estableció el segundo imperio. Él hizo, no vamos a decir una autarquía, porque no, una autocracia. La democracia es el gobierno del pueblo. La autocracia es el gobierno de uno solo. Fue un dictador, militar, periodista, hijo de un herrero que era líder del Partido Socialista. Y yo quiero que me prestes atención porque el fascismo, una de las características que tiene, nosotros tenemos placas y no te vamos a contar, es el cambio permanente. Vos decís, bueno, los otros totalitarismos, porque este fue un totalitarismo, tenían un objetivo. El fascismo no, el único objetivo es el poder por el poder. Y vos me dirás, ¿pero por qué? Y ahora vas a ver, porque esto no fue que se sentaron a gestarlo y dijeron, somos Pinky y Cerebro y vamos a pensar una forma de dominar el mundo. Tenían esa idea, pero solo con los propios vicios del ser humano se fue dando y se fue gestando. Hay mucho para hablar. Vamos a empezar. ¿Cómo se muere fusilado? Arrancando. ¿Cómo? Por su propio partisano, ¿no?
por lo que pregonaba en un principio y lo que termina pregonando después. Él empieza, primero que su mamá era maestra y lo único que le interesaba era que estudiara. Su papá era herrero, insisto, y le pone Benito por Benito Juárez. Benito Juárez, ustedes recuerdan, uno de los grandes pensadores modernos de México, que participó en la Revolución Mexicana. Bueno, tenía tanta admiración que le pone Benito por Benito Juárez, el gran libertario y además modernista, si se quiere de alguna manera, en México. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, su papá era un líder socialista y él empieza a meterse en estas cosas. Termina el primario, empieza el secundario con los salesianos, lo rajan. ¿Lo rajan por qué? Por irredentista. O sea, era un insurrecto. El flaco no creía en nada, no creía en Dios. Empieza a escribir. Se va, lo echan, se mete a otro colegio, lo vuelven a expulsar, termina como externo. Se va de Italia a Suiza. ¿Por qué? Porque se venía el servicio militar obligatorio en la Primera Guerra Mundial y el muchacho no quería el servicio militar obligatorio. Fíjate, no quería ser militar. Se va a Suiza, expulsado del país. De Suiza lo echan 2 veces. ¿Por qué? Por revolucionario. Y empieza a escribir con todas las ideas relativas o relacionadas al socialismo. Pero al socialismo más activo, no al socialismo ese que mira y que cuenta y que dice, bueno, soy del ámbito más popular. No, del socialismo activista. Podemos hacer una analogía aquí con Querró, por ejemplo, los socialistas activistas fuertes en una época complicada. Y los montoneros, por ejemplo, sí. ¿No? Por ejemplo, por hacer alguna analogía. Bueno, este hombre implementa varias cosas, pero lo cierto es que era sindicalista. De hecho, se anota en el sindicato de obreros. Y empieza a luchar por la vida popular. Ahora, ateo, totalmente ateo, lo echan de todos lados. Sin embargo, empieza a tener algunas ideas cuando después se mete, vuelve de Suiza y dice, bueno, mis ideas van cambiando, que uno puede ir cambiando de ideas, ¿no? Me voy a meter en la Primera Guerra Mundial, me voy a alistar porque la verdad es que quiero pelear porque Italia tiene mucho que ganar, aliada con Francia, aliada con Inglaterra. Se mete, ¿no? Cuando sale en el Tratado de Versalles, que fue un tratado que se firmó para desarme y para la Primera Guerra Mundial, Italia sale muy poco beneficiada. Entonces empiezan a haber huelgas de los trabajadores, huelgas de excombatientes, huelgas de de la iglesia, huelgas de todos los sectores que no fueron beneficiados, por supuesto el proletariado. Y este hombre que dijo, no, están muy insurrectos, muchachos. Y se empieza a pasar para el lado de la oligarquía. Se empieza a pasar para el lado de los bien republicanos. Se empieza a pasar para el lado de la iglesia. De repente empezó a hacer un montón de cosas. Puso juventud, pero la única juventud a la que no se le quitaban, juventudes, ¿no? O sociedades, a las que no se le quitaban derechos era a las juventudes católicas. Pero este hombre se cansó de escribir contra el Papa, contra el Vaticano, no, de repente ahora cambió. Porque el aire que corría le venía bien para Kerwin. Empiezan a establecer analogías, ¿no? Empezó siendo un sindicalista y termina, casi yo te diría que a sus 25 años, 30 años, peleando contra los sindicatos. ¿No? Pero ese era su sueño, ese era su germen. Termina desdeñando nada más y nada menos que a los sindicatos. Lo echan de todos lados por revoltoso, lo sacan del ejército por revoltoso, vuelve a entrar, lo sacan de todos lados porque el tipo era violento, ¿no? Era un hombre violento. Sin embargo, en combate se destaca, ¿no? Entonces dicen, bueno, era el primero para todas las que fueran los compromisos arrojados o complicados o difíciles, él iba primero, levantaba la manito. Cuando empieza a repeler las huelgas, funda el partido, se va del socialismo, lo echan del Partido Socialista, porque empieza a tener ideas muy radicales, sobre todo, anti-internacionalistas. Se vuelve cada vez más nacionalista. Y el socialismo no es anti-internacionalista, el populismo sí. Entonces se empieza a ver como una especie de, podríamos decir, de socialismo popular, pero él ya no es más socialista porque lo echan. Empieza a pelear contra los comunistas, que en una parte, en su momento, habían sido coaliados ideológicos, ¿no? Y se pasa totalmente del otro wing, lo que hoy mal llaman, porque ya no existe más, la derecha, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en este interín? Bueno, se gana el amor de la aristocracia, se gana el amor de la iglesia. Víctor Manuel III, que en ese momento era el rey de España, medio como que lo deja entrar y le cede el Estado. ¿Sabe dónde vivía Benito Mussolini? En el Palazzo Venezia. Ningún fascista o ninguno de estos comunistas o socialistas o ideólogos que se pronuncian como en el siglo XIX, que ya no existe, los van a ver pobres.
Pero yo lo que quiero rescatar sobre el fascismo que Benito Mussolini intentó colocar, además del terror y de la sangre, son algunos puntos que definen la propia contradicción del fascismo como es en sí mismo. El fascismo es la contradicción por sí misma. ¿Para qué? Para poder subsistir. Es el conflicto por el conflicto. A ver si se entiende. Tenemos algunas placas, vamos a empezar a analizarlas. Para que ustedes más o menos entiendan lo que es, de esta manera, es el urfascismo. Él es el creador de las camisas negras, ¿no? De la escuadra, que eran los que salían a pelear contra estos huelguistas, ¿no? Ahí tenemos una placa. Arrestado, encarcelado por su oposición a la guerra entre Italia y Libia entre 1911 y 1912. Todo arrestado un montón de veces fue en cana. Peleaba contra el orden como él solo. Y sin embargo después, bueno, fue expulsado del Partido Socialista en octubre de 1914 por su oposición a la postura del partido sobre la neutralidad de la Primera Guerra Mundial. Primero dijo no, seamos neutrales. Después dijo no, hay que participar. En marzo del 19 fundó en Milán los Fallos, italianos de combate, que eran movimientos de carácter nacionalista, antiliberal y antisocialista. Pero él, cuando está preso en uno de estos momentos, en 1921, lo libera. ¿Saben quién? Lo saca de la cárcel. Un liberal. Un liberal. Y claro, de esta manera. A ver qué otra placa tenemos. En octubre de 1922 se convierte en el primer ministro más joven de la historia de Italia, ¿no? Ejerció dentro del sistema parlamentario hasta enero de 1925, cuando se declara dictador de Italia, y después fue destituido por el Gran Consejo Fascista. Los mismos fascistas lo destituyeron en el 43. El Duce, el llamado Duce, estuvo durante 23 años al poder. Pero yo quería explicar otras cosas, porque por eso se había pasado una plaquita, pero no nos entendimos. Lo interesante es que él hablaba de una sociedad jerárquica. ¿Qué es lo que tiene el fascismo? Se los voy a decir cortito, para que más o menos entendamos. Primero hace un culto a la tradición. Fíjense en todos los movimientos populares, ¿no? Se hace un culto a la tradición, y de la tradición al nacionalismo. Todo lo que es externo, todo lo que es extranjero es peligroso, le tenemos miedo. Entonces tiene que haber secuaces, que secuaces se les llama a lo interno, que defiendan permanentemente del extranjero. Como ese nacionalismo y ese costumbrismo hace que le tengamos miedo al de afuera, está la permanente idea del complot. Cuando hay una idea del complot, ¿cómo se acerba esa idea? ¿Cómo se exacerba? Bueno, nada, pensando, por supuesto, que el de afuera es un enemigo y que está permanentemente pensando que nos va a hacer mal. Entonces esto que siembra xenofobia. Fíjense las características del fascismo, ¿no? Nacionalismo, costumbrismo, xenofobia. Una xenofobia, pero además popular, porque es una xenofobia entre nosotros. Fíjate que nosotros nos peleamos, últimamente en la Argentina, todos contra todos. Sí. Y muchas veces no sabemos ni siquiera el motivo. Falta de espíritu crítico. En esto son como espartanos. Lo importante es atacar y después pensar. Primero se actúa, después se reflexiona. Así es el fascismo. Entonces, para estar prevenido, fíjate que es estar alerta y a la defensiva permanentemente entre alguna de los datos y entre alguna de las cosas que lo caracterizan. Fíjate que te hace acordar esto. ¿De qué surge? De la frustración individual y nacional. Sí, reí terror porque es para reírse. Sí, cualquier semejanza con la actualidad, con la realidad es pura coincidencia. Claro. No es a propósito. Surge de la frustración social e individual después de una crisis económica o una crisis política. Cualquier semejanza con la actualidad. Hola, de ahí surge, bueno, la idea del complot, como te decía yo. Se fomenta la fobia a la riqueza del extranjero o del otro. La fobia a la riqueza. Por lo tanto, el de afuera y el que tiene plata o el que tiene dinero es el enemigo absoluto. Estas son las bases del fascismo. ¿Por qué es el enemigo? Porque además es un enemigo fuerte, pero al mismo tiempo se le hace creer a la gente y al propio ciudadano, que además tiene que ser miembro del partido fascista, aunque no pueda ser miembro, tiene que ser miembro, es decir, instrumento del Estado, temerle y sentir que el enemigo es rico y que la riqueza es una obscenidad. Por lo tanto, el enemigo es fuerte, pero al mismo tiempo es débil. ¿Por qué es débil? Porque el fascista lo puede derrotar. Entonces se crea esa idea del Armagedón. ¿Se acuerdan la película Armagedón? Donde tiene que haber una batalla final. Esa batalla final, ese conflicto final, es cuando todos y cada uno de los ciudadanos que pelean contra la burguesía, si se quiere, que son plebeyos, finalmente van a solucionar los conflictos. Y después del Armagedón viene un periodo de paz.
Pero ¿qué pasa? Eso va en contra del fascismo, porque el fascismo es el conflicto por el conflicto. Entonces, si ganamos la batalla final, el día del juicio final, ¿qué es lo que va a haber? Y un periodo de pacificación. Entonces esto es una patada en los dientes para el propio fascismo, que necesita todo el tiempo un nuevo, insisto, una nueva guerra, una nueva lucha. ¿Por qué? Porque es la lucha, no es se lucha para vivir, no es la lucha por la vida, es la vida por la lucha. Tantos que vos te vas a acordar, Rob, por ejemplo, de algunos dichos, ¿no? Es, por ejemplo, los cerdos intelectuales, ¿no? O las facultades llenas de comunistas vayan a trabajar. Entonces, al mismo tiempo, era un estado espartano, donde lo importante es la fuerza. Son modernistas, pero no lo quieren asimilar, porque decir que ser modernista es asimilar el capitalismo, aunque les encantaba todo lo que era el modernismo, todo lo que era el avance tecnológico. Entonces son una contradicción en sí mismos. El fascismo es una contradicción en sí misma. De hecho, al hombre soltero en el fascismo, en Italia, se le pone un impuesto. ¿Por qué? Porque necesitaban que creciera la población demográfica. Después de la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, a los que estaban casados y con hijos se les daba atribuciones y privilegios. Como, por ejemplo, a los otros les hacían pagar impuestos. ¿Te suena? Por ser soltero le hacían pagar un impuesto. Es como el impuesto a la renta... A la renta presunta. A la presunta renta. ¿Viste? ¿Qué me estás cobrando porque no te casado? Sí. En cambio, si vos eras casado, te daban un privilegio, te daban plata, te daban becas en las universidades, así. Cualquier semejanza con la realidad es... Y es elitista. ¿Por qué? Porque el que tiene plata es un problema para todos que debemos ser pobres. Pero para que un régimen siga siendo régimen, tienen que haber patricios y tienen que haber plebeyos. Los patricios, por supuesto, son los líderes que nunca van a permitir que los plebeyos, que van a luchar hasta la muerte, y la muerte como una cosa honrosa, viva la muerte, decían ellos, lleguen arriba. Entonces, dejémonos de pajaritos de colores y de espejitos de colores, porque la verdad es que el fascismo en sí mismo es una veleta para donde vaya. Y acá uno de los más admiradores del régimen fascista fue Juan Domingo Perón, dicho por él. De hecho, Evita fue a conocerlo. Esto no es nada en contra del peronismo, esto es historia, dato puro. Es dato 100% puro. Y otro dato importante es que era muy machista. El invictus penis, así se llama. Ahora tenemos que empezar a cerrar porque, bueno, se ha hecho largo. Y la otra que tienen es la neolengua. La neolengua, que era que cada vez que vos ibas a una facultad o a un colegio secundario o lo que sea, la cantidad de vocabulario era cada vez menor. Se inventaba una lengua nueva, ¿no? Se adoctrinaba. ¿A qué? ¿No les suena nada parecido? ¿Por qué se me cansa con la actualidad de nuestro país? No les suena nada coincidencia. Cuidado, es un déjà vu. Cuida, y lo que dice Humberto Eco es, guarda, porque los fascismos no van a venir como centros de concentración. Van a venir disfrazados de las maneras más inocentes. Y lo estamos viviendo. Entonces, mucho cuidado cuando te digan facho o cuando vos le quieras decir facho a alguien, porque lo que le estás diciendo es todo lo contrario. Clarísimo, Amalia. Espectacular. Clarísimo. Muchas Aparte, gracias.